Esto es Néstor Mateo Comenta. Aquí le invitamos de inmediato a ustedes que se suscriban a este canal, que comenten, que compartan este video. Mire este nuevo escenario, aquí estamos. Hoy vamos a compartir no una entrevista, sino un conversatorio con un joven profesional, un ex militar, capitán del Ejército de República Dominicana, con una gran experiencia, formado, preparado, que estuvo en distintos lugares en las Fuerzas Armadas y que es uno de esos talentos que formó y se desarrolló dentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a conversar con el capitán Davy López Vargas. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Néstor, por invitarme aquí. Para mí es un honor estar aquí en tu plataforma y gracias por todos esos títulos, todos esos galardones. Para mí estoy más que orgulloso. Gracias. Mira, tú tienes una experiencia en las Fuerzas Armadas por, ¿verdad?, el tiempo que duraste y tu preparación, tu formación. Yo quiero de entrada que hablemos cuáles fueron las razones que motivaron que hoy día un joven como tú no esté en las Fuerzas Armadas. Antes que nada, Néstor, vamos a ser muy sinceros con este tema. No lo quería tocar ya porque considero que digamos, una cúpula de la institución, no todos, de alguna manera u otra sabotearon ese proyecto, nuestras aspiraciones, de alguna manera u otra, o por el momento. Nosotros estamos claros y definidos de que este país necesita oficiales distintos, necesita un norte, una verdadera República Dominicana. Y ya nos hemos proyectado ya en otro sentido. El Tribunal Administrativo falló favorable a mi ingreso y hubo hasta un astrente. El Ministerio Público desestimó esas acusaciones hacia mí. Y las acusaciones es un tema que está, digamos, en el Ministerio Público, en el caso donde me denunciaron un grupo de las Fuerzas Armadas. Y era sobre una corrupción supuestamente que yo denuncié, donde ahí estuvo involucrado el general Cáceres. Actualmente está pasando por un proceso de investigación en la justicia. Vamos a ver qué pasa ahí. Y de ahí vino eso, muchas intrigas. Ahí estuvo involucrado directamente el comandante del J2 de ese entonces, Fidel Calcaño. Y General Fidel Calcaño. Coronel Fidel Calcaño. En ese momento era coronel. En ese entonces, sí. Hoy día actualmente me dicen que es general. General, sí. En realidad no tenía conocimiento de cuál era el rango exacto. Entonces, en esa época era coronel. Y no obstante a eso, yo fui a un tribunal de generales, pero sin embargo no se tocó el tema de la corrupción. Ok, pero el punto es, directamente, ¿cuál fue la acusación? O sea, ¿te acusaron solamente de una supuesta corrupción? ¿Esa fue la acusación? La acusación ante el Ministerio Público, de hecho, esto está normalizado. La Fuerza Armada tiene mucho, pues nosotros imitamos mucho a la Fuerza Armada de Estados Unidos, tenemos una doctrina norteamericana. El caso fue llevado al Ministerio Público. ¿Pero por quién? ¿De parte de...? De parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ya ese caso se abrió ahí. El Ministerio Público desestima eso y dice que no hay ningún tipo de acusación. Entonces, este es el único país, o digamos, las únicas Fuerzas Armadas, donde ya algo pasó a un Ministerio Público, que a él le corresponde decir si alguien es o no culpable, Sí, sí. y al Ministerio Público fallar que no, entonces ellos absorben, como quien dice, a un abuso de autoridad. Vamos a nosotros ahora a determinar los destinos de este oficial, y obviamente con un rango de Violando capitán, la ley. Violando la ley, porque hoy mismo, de hecho, y algunos están, y yo soy lo que digo, que hay que tener cuidado, que hierro mata, hierro muere. Sí, claro. Muchos de ellos hoy están, 3 de ellos están pidiendo que el debido proceso, que se le cumpla el debido proceso, los que no cumplieron. Lo que no cumplieron contigo. Lo que no se cumplió, entonces ellos lo están exigiendo. O sea, inmediatamente cuando se levanta todas estas acusaciones en tu contra,
¿Cuál fue la participación directa de ese coronel entonces Calcaño? La Él era el director del J2. En ese entonces sí, director del J2. Entonces aquí fue algo prácticamente llevado a lo personal, porque ocurrió lo que ocurrió y yo seguí en la Fuerza Armada. De hecho, en el proceso investigativo, que eso es algo que nada más ocurría aquí, yo Sí. me fui en un crucero con la pareja mía de aquel entonces. Ok. ¿Cómo va a ser que alguien es una amenaza a la seguridad nacional o a esos, en ese caso más algo de corrupción, y ese oficial no está investigado y simplemente lo dejan que se vaya en un crucero? Eso es algo insólito. Si llego yo del crucero, me detienen ahí en el puerto. Ya yo, obviamente, ya con experiencia, yo obviamente saco mi documento. Sí, sí, Porque claro, supongo que claro. lo que me querían era dejar bajo arresto Sí, por claro. no tener el permiso, pero yo tenía el permiso y todo. Y llego y La misma Fuerzas Armadas te dio la misma Fuerza Armada, te dio el supongo que la permiso. misma inteligencia estaba pendiente a Sí, mi claro, regreso, claro, sí. claro. No, sí, obviamente. Y a partir de ahí, entonces, sigo normal. Yo duré después del caso como 5 meses en las Fuerzas Armadas y voy al Ministerio de Defensa a ver, no sé si de manera ingenua o el destino, creo mucho ya cuando el destino está Sí, sí. en algo, y voy al ministerio a ver unos apartamentos, voy vestido de capitán, entonces este señor me toca por atrás, y el señor Calcaño, en ese entonces director del J2, coronel, y me dice: ¿y usted no está degradado? Yo no lo degradé. Oh, Y yo: o oh, sea, pero él. él mismo. Entonces, y ahí vemos un caudillismo interno. Yo digo, bueno, Pero hablo de... disculpa, eso fue en el Ministerio, en el Ministerio de Defensa o en el J2. Eso fue el Ministerio de Defensa En el ya. Ministerio de Defensa. Yo fui uniformado y todo, y dice: usted, yo pensaba que yo lo había degradado a usted. Y yo: no, señor. Y lo que decía: no, pues vamos para el J2. Y fuimos al J2 y no hicieron nada, no se hizo nada. Después me despacharon. No sé si fue que el ministro luego me citó a él mismo. Fui ante el despacho, entró él y me paró en atención, lo saludo y yo no te tengo miedo a ti, me dijo. Y yo: ¿Pero bueno. quién? ¿El ministro? No, el ministro no, él. Ok, Yo ok. entendí que el ministro nos citó para Ah, ok, tratar el tema, perfecto, perfecto. pero él ingresó, me dejó sentado y después me mandaron Estamos hablando de Paulino Sen, el ministro en ese el momento. ministro en ese entonces, sí, teniente general Pablo Inocente. Teniente General Paulino Sen. Entonces, de ahí me envían al J2. Entonces ahí yo entendí que no hubo un acuerdo de si había una negociación o algo así. Y me mandaron para el J2 y obviamente no hicieron nada y me fui. Y ya de repente fue el proceso de canalizarse la cancelación, todo el protocolo que llega un aviso, un preaviso, vamos a la jurídica, hasta esperar el tribunal. Y el tribunal lo menos que tocó fue el caso de Cáceres en ese entonces. Y lo que se tocó que había ido a J1, donde el entonces coronel encargado del J1, y digo yo: comandante, respetuosamente, ¿existe la degradación de la Fuerza Armada? Él se quedó callado, no me dijo nada, nada, nada. Pues yo vengo aquí, si es una orden del señor ministro, para cumplirla, desde entonces. Sí, sí. O no le dije para cumplirla, primero quería saber si existía eso. Él no me dijo nada, nada, nada. Y digo yo: bueno, yo estoy aquí. Él me dijo: yo voy a hablar con Paulino, señor, o con el ministro. Yo: no, está bien, señor, lo saludo respetuosamente. Y ahí me retiro. Y que vaya, después viene el calvario. La persecución. Entonces, este tema, a ti te llevaron frente al Estado Mayor. El Estado Mayor General, sí. El Estado Mayor General. Ahí me imagino que hubo, ¿verdad?, un interrogatorio. ¿Qué te preguntaron No, no me ahí? dejaron hablar. O sea, ¿tú no hablaste? Hubo un general de ellos que dijo: vamos, pero vamos a dejarlo hablar. Y el señor ¿Tú me puedes dijo: mencionar los nombres? ¿Se puede? bueno, varios están presos. Dilo, porque Otros estamos... están fuera. Uno de ellos fue al Alburquerque Comprés. El Alburquerque Comprés actuó, digamos, sin ningún tipo de... como algo personal. Se quedó Sí, serio. sí, No sí, habló, no sí. habló. No hablo, no hablo. Sí. Estaba el que me sorprende que dicen que era serio, pero para mí es una seriedad que se echó a reír ahí ¿Cuál es ese? el general Mato de la Cruz. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿Mato de para la mí Cruz? reírse, eso dejó de ser profesional, objetivo y cizañoso. Pero en ese sentido, no se debatió nada el caso. No se llegó a cuestionarme sobre ningún tipo sobre este hecho. De hecho, creo que ellos ni leyeron ahí mismo se lo muestran en los documentos, ellos hacen así.
y supongo que ya era crónica también de una muerte De una anunciada. muerte anunciada. A mi madre, que es la que se ha mantenido. Yo hasta vi al señor Cáceres, general Cáceres, Adam Benoni Cáceres Silvestre. lo vi en el ministerio, en una misa, me invitaron y justo tocó que se sentó al frente. Y en La Paz yo se la di y creo que ese tema más o menos ya lo he ido concluyendo ya y cerrando capítulos. Mi madre que todavía se queda con eso. No, porque realmente, mira, es fuerte. Porque tú decías ahorita que estos sometidos, estos oficiales que están sometidos, piden el debido proceso, la tutela judicial, que se cumpla con ello, ¿verdad? Entonces, eso no se aplicó en tu caso. No lo personalizo tanto, Néstor, porque da pena que en un gobierno, digamos, voy a utilizar el término gobierno para el señor presidente, que me dicen que de que uno habla de ellos le hace llegar el mensaje, y es bueno que le llegue. Que un gobierno, un presidente que habla tanto de honestidad, tanto de valores, de hombres serios, y el mismo señor ministro, no estoy diciendo que doble moral en este sentido, pero que exista, y no lo personalizo, porque hoy día no se le ha dado ingreso, no a mí, a veces yo lucho por otros. Sí, claro. Por otros. Claro. Porque uno es preparado, considero que uno debe estar mendigando la ley, el cumplimiento de la ley. Pero yo entiendo que no es personal a nivel institucional cuando no se le ha dado ingreso a toda o la mayoría de sentencias. De hecho, para mí fue doloroso ver que estuve hablando ni siquiera por mí, para que un grupo se le tome en cuenta sentencias del Tribunal Constitucional. Sentencias favorables a ellos. Favorables. Y de hecho hubo un mayor general que dijo que no le den mente a eso y por eso yo también dejé de insistir, que eso se engaveta y que no gaste su dinero. No, pero la práctica es así. No gaste su dinero. Y eso fue un consejo para mí de ese mayor general, que es actual encargado de los pensionados, de las pensiones. Entonces, yo lo que vi luego que le dio ingreso a una persona que fue cancelada en el gobierno de Fernández Reina por asuntos vinculados directamente al narcotráfico. Entonces, ¿qué gobierno de honestidad, de honesto, de decencia usted, o el mensaje al liderazgo nacional que usted está enviando? Y a las Fuerzas Armadas, a los jóvenes militares que se están formando, que se están preparando, cuando tú, personas involucradas al narcotráfico, militares, se le da esa participación violando todos los procedimientos, simple por cuña política, influencia, el narco que paga la política también, buscando esos beneficios. Entonces, cuando pasan estos eventos, que jóvenes talentosos de las Fuerzas Armadas, con un futuro, que ese es el futuro de las Fuerzas Armadas, ¿con qué moral tú le exiges a esa juventud? ¿Cómo tú le exiges a esos jóvenes que apuesten a las Fuerzas Armadas, a la institucionalidad, cuando tú como jefe, como presidente, como gobierno, estás violentando todos los procedimientos institucionales? Mira, Néstor, en la práctica, como dijiste, es vergonzoso. Y no solo eso. Es más vergonzoso cuando van a los tribunales civiles y uno ve, yo que lo presencié, no sé si para bien del país o para uno mismo ser punta de lanza con este tema, que uno ve los jueces cómo critican duramente la justicia militar dominicana. Y si uno ve la jurídica de la Fuerza Armada, muy pocos los casos que ellos vayan a defender a un militar o que ellos se encarguen de eso. Más bien hacen daño a los propios, que no ocurre en la Fuerza Armada. Hay independencia de la jurídica. Ningún militar puede intervenir, ningún ministro, ningún comandante general puede intervenir. Ellos tienen libertad para eso. Eso es, diríamos, de forma, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿tú sabes cómo es? Claro que sí, es una orden prácticamente. Eso es una orden. Una orden. Por eso yo nunca conté con ni asesoramiento de abogados militares, porque no existe una independencia. Entonces. Ahí no existe esa independencia. Entonces, tú, ese caso, bueno, tú sigues tus actividades profesionales. Sigo mis actividades, algunos proyectos personales que tengo y seguir adelante. Eso está en caso de un abogado. Yo lo he dejado a que sea lo que él considere, pero ya enfocado en que la vida sigue, nosotros tenemos mucho talento, mucha capacidad. Sí, claro. Y lo que sí trato de que tal vez eso que me pasó no le pase a los otros. Me duele en el alma cuando eso ocurre
y por eso a través de mi plataforma Zona Militar está muy bien seguida. Sí, un impacto realmente. Precisamente porque los militares están carentes el ser humano lo mueve la moral, el compromiso a ideas, a ideales, y generalmente usted no lo está viendo en la página de las Fuerzas Armadas, el mismo mando, usted no escucha viva la patria, viva, que son los valores que mueven el espíritu que mueve nuestras instituciones. Entonces, cuando estos grupos de militares, no vamos a decir todos porque hay, pero entonces se bajan el perfil, que no debería ser. Sí, claro. Pero bueno, ellos entienden, si no lo bajo me puede ir mal. Entonces, cuando cuando ellos buscan eso, ¿y dónde lo van a buscar? En ese liderazgo civil o militar, que ellos vean que promueven eso, y la página mía promueve eso, promueve la eficiencia, promueve la ética sobre todo, y eso está ahí. Y el patriotismo. El patriotismo. Yo hice el paredón moral también para que los compañeros de armas, que sean los propios compañeros de armas, que estipulen cómo va él o cómo lo que hizo o no hizo. Un tipo de justicia interna y Sí, mira, ¿cómo tú ves, diríamos, la evolución de las Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto ha cambiado las Fuerzas Armadas? ¿Están mejor hoy día los soldados, los oficiales? ¿Hay mayores oportunidades para ascender, crecer, desarrollarse dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? Una mirada que tú la puedas... Puedo ver algo nominal. Muchas veces alguien me dice que un guardia gana 28,000, 30,000 pesos. Yo no sé de qué país es. Nominalmente tú piensas que sí. Exacto. Vamos a lo real, si es cierto eso. Cuando yo veo que un coronel gana hasta 32 y 37,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cierto eso. Que un guardia gana 28, 30,000 pesos, como yo he visto nominalmente. No, porque eso es el tema, por ejemplo, de la inflación, se lleva todo eso. No, y que yo no veo que un guardia en realidad gane eso, porque uno lo ve cada vez peor, en las peores condiciones. Por lo menos 30,000 pesos te da para... Yo lo veo, en ese sentido lo veo peor. En el sentido de la moral, yo la veo muy baja. Por ejemplo, el habituallamiento, los equipos, si ha habido, ¿verdad?, un crecimiento, si las unidades están, tú que tienes mucha información de las Fuerzas Armadas, las unidades en las Fuerzas Armadas están en óptimas condiciones, el soldado no pasa hambre, porque eso ha sido siempre un tema histórico con la alimentación del militar, del soldado, principalmente los alistados, que el histórico ha sido ese, que le dan una mesa a un oficial y sabemos lo que pasa con ese dinero. Por eso utilicé, Néstor, el término nominal. Todos, y no nada más en este país. Cuando uno ve los capitanes de compañía en los países que sí tienen control de las compañías, en este caso, bueno, es un dilema, tú le tiras fotos, 3,000 cascos, suplementos, equipos de tal forma, radios. ¿En realidad van a las unidades o van a un depósito? Exacto. Van a las unidades. Esos son interrogantes que muchas veces se marean a los políticos que no saben de eso, y por eso yo quisiera... Con mucha imagen, con muchas fotitos y muchas cosas, muchos reels. A un depósito. Pero lo más grande de todos estos asuntos, que luego salen que se compraron otra vez todos los años y de repente es el mismo. Entonces hay que ver profundidad. Entonces lo que hace mucho daño es eso, es ese tipo de... Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas, cuando vamos, si vemos, ¿verdad? Y perdón, la moral está bajando mucho. Si hacemos una encuesta hoy, la moral de la Fuerza Armada salió la más valorada en el 2012, me parece, 2010, 2014. Salió entre las más valoradas, pueden buscarlas del país. Había cierta credibilidad. Yo llegué en el 2010 de Argentina como oficial, segundo teniente, y... ¿Tú te graduaste en Argentina? Sí, yo estudié en Argentina. Yo duré 3 años, me gradué en inteligencia y estudié allá en la escuela de guerra. Okay. Y cuando llegas, la gente se quedaba mirándote. Ahora ya la gente no mira a los oficiales. No. Yo me acuerdo, venía con mi maletín bien, la gente se quedaba mirando. Pero tú sabes lo que pasa con esto también. Yo soy piloto también. ¿Tú eres piloto? Sí. Oh, pero mira qué bien. Tipo formado, ¿verdad? Tú sabes lo que pasa también con esto. Es que las instituciones militares han sido asaltadas por un grupo de políticos
que tienen militares, estamos viendo, hay oficiales que no hicieron carrera militar, se quedaron por ahí 20 años trabajando con un político, llegó su partido e inmediatamente asaltaron las instituciones militares. Y tú tienes oficiales dedicados, ¿verdad?, a la vida militar, al servicio, a la formación, que han hecho carrera, una dilatada carrera, y lo tienen comiendo chao por ahí. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tienen las Fuerzas Armadas de hoy. Y es que la clase política, de todos los partidos, porque el grupito lo tiene el PLD. Los que están ahora mismo con el PLD, es el grupito para un posible gobierno llegar a las instituciones. Pero lo tiene la Fuerza del Pueblo y lo tiene el PRM. Entonces, cuando vemos esa situación así, que las instituciones son vulneradas por estos sectores, por estos grupos, difícilmente que se pueda ver el crecimiento de la institución y de la institucionalidad en las Fuerzas Armadas. Muy cierto en ese sentido, pero te voy a ser claro, yo no culpo directamente a los políticos, porque el político, la forma, la estructura de pensamiento son muy distintas al militar. Yo culpo a los militares políticos. Cuando me refiero a militar político, es aquel, muchas veces no tiene la capacidad, las condiciones morales, éticas y de liderazgo, y generalmente progresan. ¿Por qué? Porque ellos se hacen a imagen y semejanza de los políticos. Yo he estado en unidades administrativas que he llegado y digo, no, mire, no agarren el maletín, ningún político usted agarre el maletín, no le abra la puerta. Y lo primero que hacen es bajarte una raya de los militares políticos, coroneles. No puede hacer eso, que eso es Hasta preso, ¿sabes? Una sombrilla y los guardias. Sí. Entonces, ya los guardias se adaptan a un grupo. No, y lo ven como un aspiracional. Pero no, ¿por qué no culpa a los políticos? Porque no son los políticos que le normalizan esa conducta a ellos. Ellos no se la normalizan ellos mismos, sino militares incapaces sin liderazgo que por agradar ponen a esos guardias a hacer esas cosas. Después llega alguien a tratar de implementar lo correcto y he visto como poco caballeroso, poco esto. Pero ¿quiénes fueron los que dañaron el sistema? A veces no fueron los mismos políticos, fueron los militares que amañaron a esos políticos y creen que el correcto es aquel. Y eso es en parte. Entonces, pero déjame decirte, influye mucho, porque porque, perdón, para entrar un narcotraficante a una institución, yo estoy seguro que si el Estado Mayor en completo dice que no entra. No entra, no, claro. No entra. No, claro. Pero entonces ahí voy a lo mismo. Son imposiciones de la clase política en este país. Porque de Palacio llegó una recomendación por cuidar el carguito, no dice nada, se quedan callados. No dice nada. Un dirigente, mira, ahí tú tienes el DNI. Pero ningún presidente, y perdón que interrumpa, va a querer que un Estado Mayor le renuncie. Pero nosotros tenemos falta de carácter en bueno, mando. Eso sí. A Balaguer, ¿cuántas veces no le pusieron la carta? Varias veces. De renuncia al Estado Mayor General. ¿Y quién quiere que, una vez que sí se la aceptó, pero quién quiere que el Estado Mayor General? Pero tú sabes que estos generales... Pero es que no buscaban dinero. En esos tiempos, ya no, porque hoy día estamos hablando, yo vi, por ejemplo, el Ministerio Público, una acusación de un general analfabeto con 737 millones de pesos. Una cosa impresionante, hermano, en las Fuerzas Armadas. Porque ya esos valores, eso no cuenta. Aquí lo que se busca es el dinero. Y lo dijo el general Percival en un comentario que vi, que dijo que en su época los militares defendían la patria. Defendían la patria, eran patriotas. Defienden un partido o un negocio. Un negocio, sus intereses. Y es lo que uno está viendo. Y mientras más te expresa en contra de la corrupción, menos progresa en este país. Eso es terrible. Eso es así. Eso es terrible. Te persiguen porque esto está todo... la corrupción lo tiene en sus manos. Este país, lamentablemente. Y las Fuerzas Armadas también es parte de eso. Lamentablemente decir esto. Mira. Y uno debe crear esa resiliencia de que uno no es que no está por mal camino, sino que uno está en el camino correcto. Y bueno, considero que debemos siempre abogar por el liderazgo, por lo correcto, por lo moral. E influye mucho en esto la formación.
la preparación del soldado, el nivel de conciencia del soldado. Ahora, hay un tema. Si tú tienes una superioridad, ¿verdad? Unos oficiales que su único aspiracional, su único deseo es ocupar una posición y hacerse de unos cuartos, es difícil, es muy difícil que se enfoque en lo esencial para las Fuerzas Armadas, que es la formación del soldado, del militar, que ahí que se genera conciencia, en la preparación del militar. Pero fíjate dónde va lo más grave. Hubo un oficio, un comunicado, donde una circular, donde el señor ministro teniente general, en ese entonces Díaz Morfa, hizo esa circular solicitando que los oficiales vayan a hacer los cursos. Entonces, es algo increíble que tengan que obligarlos, que salgan de los lugares administrativos públicos, que son los que mejor pagan, lamentablemente. Sí, claro. En realidad deberían ser los que, digamos, los que se sacrifican, los que siembran liderazgo. Las instituciones yo que tuve 2 años, casi 3, en dirección de entrenamiento, entrenando oficiales y alistados, ahí es que menos ascienden. No. Algo ilógico. Y no ascendieron el tiempo que yo estaba ahí, creo que uno. Y de repente fue fuera de allá. Entonces, lo que ascienden, los que están con los policías. Y no hay una motivación de ese oficial o de ese alistado pertenecer a una unidad de esa porque no hay ningún tipo de reconocimiento. Es la verdadera guardia. A mí me gusta. Es la verdadera guardia. Me gusta ahí. Claro, o sea, claro. La verdadera guardia están ahí en la escuela de entrenamiento, en las brigadas. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lo maltratan? Los oficiales y los alistados de la zona fronteriza deberían tener un tratamiento especial. ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la verdadera guardia? Es donde está la patria. Claro, la defensa. Esa es la defensa de la nación, esa es la primera línea de defender esta nación. Obviamente, y las escuelas. Y las escuelas. Ahí que está la doctrina. Ahí que está la doctrina, exactamente. Sí, pero... Entonces no hay ese interés de formar. Pero fíjate que es tanto de valores que a mí me apena y siento vergüenza ajena que frente al Ministerio de Defensa, que lo critiqué, vi yo un video a través de las redes, que las redes es que, para bien también, hacen ver todas estas falencias, todos estos problemas, y denunciando que en el frente del ministerio había un basurero, o sea, habían basura. Entonces, ¿cómo va a ser, mi hermano? Es de voluntad. Usted con unos guardias ahí, tiene unidades ahí. Usted no manda esos guardias todos los días, aunque sea antes de correr a recoger por los lados. Eso se hacía antes. Eso por antes. Los lados suyos. Sí. Entonces, un 60-70% de voluntad. A veces no es de dinero. Porque muy bien cuando uno va a instituciones de otros países militares, tú no ves ni siquiera una basurita. Es de disciplina también. Mira, tú sabes que estamos, ¿verdad? Es un mes, el mes de la patria, y es un mes muy esperado por los militares y los policías también, porque es el mes de los ascensos, 27 de febrero. Todo el mundo está esperando ese ascenso, los militares y los policías, el que tiene su tiempo, el que se ha formado, ¿verdad? El que se ha preparado, el que ha hecho su curso, está esperando ese día. ¿Cuáles son tus expectativas, tú como, ¿verdad? un oficial de experiencia que ha vivido mucho en la fuerza, viviste mucho en las Fuerzas Armadas, respecto al ascenso ahora el 27 de febrero? ¿Tú crees que sea un ascenso, ¿verdad?, donde se aplique justicia, sea un ascenso donde se tome en cuenta a los alistados y oficiales, ¿verdad?, que tienen su tiempo, su preparación, sus cursos? Te voy a dar varias, alguna hipótesis o algo que he visto. Primero me han dado informaciones de que va a ser grande el asunto de los retiros más todavía. Ok. Entonces eso fue lo que me dijeron. Lo que veo fue que el señor ministro envió un mensaje de que todo el que esté cumplido, todo el que esté, o sea, prácticamente guerra avisada no mata soldados. Sí, claro. Entonces ahí fortalece ya el rumor público de que va a ser grande el retiro. Por respecto a los ascensos, se ha hablado lo mismo que se ha hablado, no es desde ahora que se está diciendo que se va a cumplir con el escalafón, no es de ahora que estamos con ese discurso. Eso ya hay que verlo en la realidad. De hecho, yo le dije no me lo atrajo a alguien, consígueme todos los militares que estén ya cumplidos, y tengan su curso y todo, porque yo mismo podía hacer una cita y enviar ese listado al comandante general, al señor ministro, que sé que si uno se lo envía de una manera respetuosa, no por presión mediática, sino por justicia. Claro. Yo creo que lo van a tomar en cuenta y no me gusta ver las injusticias. Cuando uno pasa por
por injusticia y abuso, uno aprende también. Creo que uno aprende a que no se le debe hacer injusticia. No, y no se puede repetir porque entonces tú estarías, de verdad... No hubo un aprendizaje. No hubo un aprendizaje, no hubo un aprendizaje. Sobre eso. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que... Y creo que, y espero que sí, pero ahí habían personas que cumplieron, más que están maltratando mucho a los auxiliares y especialistas, mucho también, porque a veces veo que tienen el tiempo, hasta han hecho los cursos y no lo ascienden. Entonces vamos a ver, a medir la capacidad desde la óptica no general, porque usted puede estar capacitado en muchas cosas, pero vamos a ver esos que están en esa área, que también tienen la experiencia. Por poner un ejemplo, si usted se gradúa de abogado, usted no puede aplastar a todo el escalafón de los abogados. No, claro. Entonces está viviendo la Fuerza Armada esa desgracia. Vienen y se gradúan en una universidad rápido y aplastan a todos los ilustres el que va, ¿verdad?, en ese orden. Incluso violando una ley. Porque yo entré en una discusión con alguien argumentando, porque nosotros somos doctrina americana y al americano le gusta la especialización en eso. Sí. No estar saltando. Tú no puedes ser, o usted no puede ser ahora infantero, en la tarde contable, piloto en el sábado, el domingo, y eso está ocurriendo. Eso es una práctica. Es un desastre. Eso es una práctica en las Fuerzas Armadas. Yo te escribí, sí, sobre eso, un desastre y se ha normalizado. No, porque yo estoy preparado. Entonces, no, usted no está preparado. Usted se graduó en algo. Exacto. Usted es licenciado en algo. Pero la preparación es más que eso. Claro. La licenciatura, con 10, 20, 25 años, como hay coroneles jurídicos. Exacto, ejemplo, una experiencia ya. Pero experiencia no saben subirse a un estrado. No, porque yo quiero ser el director. No, pues eso no es así. O no tengo funciones, que ocurre eso. No, yo no tengo funciones como infantero, están todas las plazas. Ah, pues yo soy abogado. Venga, vamos por el diplomita. Sí. Vamos para que me nombre encargado de... Pero es porque yo creo que no se valora tanto en las Fuerzas Armadas la parte técnica. Si no es orden, llegó este documento, vamos a procesarlo. Entonces, ahí entra cualquiera, un abogado o un licenciado en Derecho. Claro, debe haber un examen. ¿Verdad? Exacto. Examen, 200 preguntas. Que usted, ¿verdad?, tenga dominio, tenga conocimiento, una experiencia en estos temas, pero no cualquier persona, por la coyuntura, porque es amigo de fulano, pertenece a un anillo. Porque a veces con mucha edad. No, me gradué 60 años, 50, que cada de una vez a un escalafón. Entonces tiene que venir un orden. Sí. Y está llegando el orden, vamos a ser sinceros. Esos casos, claro que había otra ley. Claro, la ley orgánica ahora es más restringida, porque anterior se ascendía 2 veces y anterior era más común tú ver a alguien que era sargento y luego lo ves que era capitán. Entonces nosotros en eso estamos... Bueno, déjame decirte, avanzando. Yo viví eso en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando Soto Jiménez era secretario de Estado. Y después esos gobiernos también. Sí. Pero lo de Soto Jiménez no tuvo mamacita. Bueno, con esos generales. Con esos generales. Yo conocí un cabo que salió como teniente coronel. Y a mí me dio pena la imagen del comandante Soto Jiménez, por lo menos en la página. Muy negativa. Y tiene un caso que yo lo tengo pendiente, el caso de los veteranos de Irak. Ayer me llamó uno. Sí. Que ese caso, yo le digo, ese caso yo lo tengo entre ceja y ceja, porque ustedes fue una injusticia, ustedes muchos que están enfermos, no tienen para los medicamentos, el señor presidente tiene que tener conocimiento de eso, porque eso es una cuestión de Estado, no que fue Hipólito, no, ellos cumplieron un rol. Y ese mismo rol, si nosotros no nos estamos beneficiando hoy día del libre comercio, se debe a esa misión que antes de aprobarse ese tratado de libre comercio, primero pusieron como requisito enviar esos hombres allá. Sí, claro. Entonces, ahí hubo hay un beneficio de Estado. Exacto. Que ha perdurado en el tiempo y va a perdurar, y se debe al sacrificio de estos hombres. Al sacrificio de eso que verdaderamente no se le ha cumplido con eso. No se le ha cumplido. Ayer mismo me llamó. Esos militares. A muchos lo cancelaron. El más joven, William, me llamó ayer, seguro ahorita lo va a ver el video, para que tengamos eso pendiente. Yo siempre lo tengo pendiente, el tema de ustedes, los veteranos. El caso de los alistados. Tú sabes que yo fui militar, al rango más alto que yo llegué fue sargento mayor. Y yo conozco muy bien el mundo de alistados. Yo creo que con este sector en las Fuerzas Armadas se ha sido injusto. Creo mucho en la formación, de que se debe preparar, hay que formarlo, pero hay que impulsarlo, o sea, hay que motivarlo, hay que crear las herramientas para que esos muchachos que vienen de los pueblos, que vienen de la pobreza, de la más abyecta pobreza, ingresan a las Fuerzas Armadas buscando oportunidades, pero se quedan 20 años, 25, 30 años y salen de la institución enfermos, diabéticos.
sin absolutamente nada. Y cuando yo veo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, realmente lo están condenando. No veo forma que puedan trascender. Entonces, para mí los alistados tienen un rol fundamental. Es la tropa, es el servicio, es la frontera, es las instituciones. Está el liderazgo, ¿verdad?, académico, formado, que es la parte estratégica, pero yo creo que esa operatividad sin los alistados es imposible. Entonces, yo siento que hay una deuda histórica con este sector, ya sea en promover la formación, pero también los beneficios de esos alistados al concluir ya su participación en la Fuerza Armada, que me llaman permanentemente enfermos y sin ni un peso. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, en este caso yo me siento muy vinculado con todos los sectores militares, de tropa, de academia, de especialistas, auxiliares, y por cada uno de ellos velo. Hay que velar por cada uno de ellos porque todos son importantes. Todos es como el puño. Nosotros tenemos los dedos diferentes, pero cumplen un rol, que es lo que nos hace fuerte, y las instituciones son también así. Entonces, te felicito, que sea como sea. En Estados Unidos un sargento mayor es el rango, o digamos, el jefe de las tropas en sí, los oficiales. Y si nosotros vemos y profundizamos la ley establece los subtenientes como que son los encargados de las unidades, incluso menores, que eso yo lo he visto que lo han saboteado también. Los subtenientes son los encargados de las unidades menores. Entonces, ya lo vi que lo hicieron, no sé si fue una circular o algo, que pasan a ser asistentes. Un cargo secundario. Entonces, vamos a ver y a profundizar si se cumple la ley. Porque yo estoy defendiendo lo justo. Exacto. Yo de muchas veces, y también defendí a un militar formado como militar de carrera también, que le pusieron una odontóloga encargada ejecutiva. Entonces es una vergüenza. No, eso no. Entonces vamos a respetar los escalafones, vamos a respetar las carreras de cada uno. El que es especialista es especialista, el que es de comando es de comando, y que asuma. Y que no dé los saltos para buscar, diríamos, buscando el beneficio y aplastando un escalafón, porque no se aplasta en un escalafón nada más con los 4 años o 5 para ascender. Se aplasta un escalafón cuando tú metes bueno, por ejemplo, yo soy piloto. Un piloto de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 horas de vuelo, yo no le puedo pasar por encima a él con pocas horas de vuelo o unas horas, digamos, promedio de vuelo. Hay que respetar que ese tiene 4,000, 5,000 horas de vuelo y puede ser tu maestro. Entonces, así mismo pasa con el derecho, pasa en las diferentes unidades y debemos, vamos a ponerte un ejemplo que a mí me llama la atención. Las escuelas militares deben ir gente preparada, porque aquí hay un error con la preparación. Porque tú seas de infantería, tú no puedes dirigir la unidad de tanques. Yo he visto comandantes que no saben ni siquiera encender un tanque, mi hermano. No, le dan esa oportunidad. Búscate ese especialismo ahí. Entonces, tú eres preparado. ¿En qué tú eres preparado? Muy bien, a dirigir la Academia de Batalla y las carreras. Tienes los cursos, te graduaste, egresaste de ahí. Claro, son puntos. Sí. Vamos a ir a un concurso, vamos a poner lo mejor, que vayan allá. Tú tienes vocación docente, diste instrucciones, hiciste comandante de compañía. Es que hay que ir buscando batallón, la excelencia. Brigada. No, ni comandaron batallón, ni brigada. Hubo un caso que duró 18 años a dirigir el mensaje que te le estás enviando a los cadetes. ¿Cuál es? Evade que tú vas a llegar. Exacto. Sea un irresponsable, porque también es parte de la irresponsabilidad. Porque si yo digo, mira, yo estaba en un lugar que yo me sentía estancado. Yo voy a hacer el curso que me falta. Fui y hice mi curso que me faltaba. Y hay gente que le huye a los cursos y se quedan y después quieren ascenso. También vamos a hacer. En Estados Unidos, yo una vez vi a un teniente como mayor para el rango. Me dice, no, seguro no quiso hacer los cursos. Entonces, yo vi un teniente así como de 50 y pico de años. Yo recuerdo como raro eso. Entonces, si no, él se queda, no quiso hacer los cursos. Y otra de las cosas, por ejemplo, que en Estados Unidos establece que si tú eres general en 5 años no ascendiste, fuera, cualquier rango. Si no. Tú sabes que hay algo que yo eso lo comenté con algunos oficiales que tienen posiciones importantes, que deben trabajar la credibilidad. O sea, el soldado no cree muchas veces en sus superiores, sus comandantes. No cree. Siempre ve que, no, está en esta oportunidad, tiene este cargo, pero es para buscarse unos cuartos. Y siempre piensa que lo están engañando. O sea, yo creo que debe generarse esa sinergia entre
entre la superioridad y el subalterno. Que el subalterno confíe en su superior, que no se sienta engañado, porque cuando tienen posiciones importantes, buscan. Yo tengo un caso de un oficial que tiene una posición muy importante, muy relevante, y el círculo íntimo que tiene son personas que, lo que tú estabas diciendo, que no son de una especialización y están ocupando cierta posición, y muchos que no son militares también, en posiciones importantes. Entonces, cuando el soldado, el subalterno ve eso, digo, pero ven acá, pero esto es una cuestión, esto es un asunto de anillito nada más, de grupito, que si llegó fulano, yo tengo 10 años trabajando en este cuerpo especializado, 15 años trabajando, conozco todo esto muy bien, y de repente llegó alguien que cambió gobierno y vino con un anillito que no se sabe quién es. Entonces me lleva a esto. Yo creo que hay que trabajar también lo que es la credibilidad, la confianza del subalterno con su superior. En este caso, lo que te puedo decir es que muchas veces no es nada más una vieja camada que tiene mañas, que también vemos jóvenes viejos, que yo llamo jóvenes oficiales viejos, que son aquellos que tienen esa mente, esa mente viciada. No voy a decir que se estén mal como ellos actúan, porque para el sistema me parece que está bien. Mira, yo estoy fuera y ellos, ellos están dentro. O ellos están, ya son coroneles o van a aspirar a general o tenientes coroneles. Entonces, lo que yo puedo decir de la óptica de los ideales, de los libros, es que el oficial tiene que, digamos, seleccionarse lo mejor, pero no vamos a decir que hasta en Estados Unidos se viola esto, no vamos a decir, pero la ventaja de Estados Unidos es que ellos están preparados, porque, por ejemplo, el rango general es político, no nada más aquí en Estados Unidos y en todo. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Tienen que hacer carrera. Tienen que hacer carrera. Han ido a guerras. Y es más chocolate que espuma. Por ejemplo, veo yo en caso, poner un ejemplo, no el de aquí, para que no se ofendan algunos comandantes, con cariño. Veo a Padrino López con todos los pines de cursos que no lo demostraron ahora mismo. Y luego veo al comandante de la operación, que nada más tiene como 2 o 3. Entonces, más que decir es hacer. Entonces, vamos a la esencia, a lo esencial. Y sobre lo de, hay muchos militares buenos, y lo que quería enlazarlo era que da pena que cuando son rangos medios, llegase entre teniente coronel, teniente y teniente coronel, o capitán y teniente coronel, y coroneles algunos, aunque hay algunos coroneles que están en funciones estratégicas, sí, sí. que entran ya en el generalato prácticamente, aunque no tengan el rango estratégico. Entonces, es que tenemos que esos oficiales que no sean nada más, son líderes cuando son tenientes coroneles y mayores. Lo veo porque en la página veo, que es el más líder, el más grande. Sí, entonces sí. cae esa imagen cuando son generales. ¿Qué está pasando ahí cuando son coroneles y generales? ¿Se identifican con el sector político, como dije, o quieren camuflarse, o se olvidaron ya? Veo comentarios de algunos, me gusta escucharlo, leerlo todos. Pues dice de que lo hicieron, más nunca habló conmigo, y tanto que hablaba conmigo. Sí, sí, Entonces, sí. Están en la papita a veces. entonces sí, son los más líderes. Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre. Un hombre que fue comandante general del Ejército de República Dominicana en su momento, ¿verdad? Tuvo momentos difíciles en la comandancia porque fue todo el tema de la crisis con los haitianos, el río Masacre y todo ese tipo de cosas. Y ahora, actual ministro de Defensa. ¿Cuál es tu valoración del liderazgo, la gestión de Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, teniente general del Ejército de República Dominicana? ¿Cuál es tu valoración respecto a ese oficial? Voy a analizarlo de una manera resumida. Sí. Tiene buena imagen, digamos, interna, no externa, no del pueblo, no de la sociedad. Okay. Interna. Puede ser contradictorio, pero no lo es. Externa, la sociedad lo que quiere es el tema de los haitianos. Interna lo puede desear, pero no lo expresa. Si nosotros hacemos digamos, una encuesta entre él y los que están luchando por vamos a decir,
Ángelo Vázquez, y Sí, sabemos sí. que Ángelo Vázquez la imagen lo va a aplastar. Claro, claro, claro. Entonces en la interna veo que tiene buena imagen, pero en la interna alguien que tú le dan una bota, le dan, ya dice que es bueno, que es excelente. No puedo evaluarlo porque no lo conozco, sería poco ético y, Sí, sí, y claro, claro. hablar cosas que desconozco, pero veo que tiene buenas intenciones, ha logrado equipar en muchos sentidos la fuerza. Esperamos que en realidad sea real, que implementen esos equipos. Y lo que te puedo decir es eso. Y luego de él vino el ministro, vino de un ministro que no resultó ser bueno, lo voy a decir, Sí. y ya eso le da ventajas a él, que la sociedad evalúe entre él y el ministro anterior, y comparado es excelente. Hermano, muchísimas gracias. Placer y Gracias. estamos a la orden siempre. Sí. Bueno, señores, esto lo vamos a hacer, ¿verdad? De manera frecuente. Vamos a compartir con algunos oficiales, líderes militares, porque este tema, el tema que nosotros abordamos también de la policía, vamos a tratar con algunos oficiales para que hablemos del país y hablemos de la institución, hablemos de las Fuerzas Armadas, hablemos de la Policía Nacional. En un próximo video estaremos compartiendo nuevamente con ustedes. Dale like, suscríbete, comparte este contenido y nos vemos en la próxima.